Si una piensa en molinos de viento en Canarias, lo primero que se le viene a la cabeza es, no sé, el gofio, el grano, Claro. pero si bajamos a la costa, justo al lado de las salinas, hay otras estructuras, muy parecidas pero radicalmente distintas. Son molinos que no se hicieron para moler absolutamente nada. Su función era algo que suena casi poético: cosechar la sal del océano. Eso es. Son testigos de una cultura entera del trabajo, una pieza clave del patrimonio industrial. El problema, claro, es que la mayoría están en un estado de abandono total y corren el riesgo de desaparecer. Y justo ese es el punto de partida de las fuentes que vamos a analizar hoy. Porque lo interesante no es que pidan una simple restauración nostálgica. No, no se queda ahí. No, la propuesta es mucho más ambiciosa. Hablan de una reinvención. Y esto nos mete de lleno en un cruce que es fascinante entre la arqueología industrial, la historia y, sorprendentemente, las energías renovables. Totalmente. Vamos a ver qué eran, cómo funcionaban y, sobre todo, esta propuesta de futuro que, la verdad, nadie se esperaría. Sí, y eso es lo que me parece tan potente de este análisis, que no se queda en la pena de verlos caer, sino que les busca un nuevo propósito. El objetivo de hoy es entender qué son exactamente estos aeromotores salineros, por qué son tan importantes y, sobre todo, analizar esa idea que parece casi de ciencia ficción, convertirlos en una fuente de energía y luz, conectando su pasado industrial con un futuro, pues, más sostenible. Vamos a ello. De acuerdo, pues vamos al meollo. Si no molían grano, como los molinos de interior, ¿para qué servían exactamente? Es que me cuesta imaginar un molino que no muele nada. Pues su trabajo era puramente mecánico, una obra de ingeniería, la verdad, bastante ingeniosa. A ver. Su única función era transformar la energía del viento en un movimiento para bombear agua de mar. Ah, vale. Imagina el sistema. El aeromotor está en un punto bajo y su trabajo es elevar el agua desde un estanque inferior, que en las fuentes se llama el estancadero. Estancadero, vale. Ujú. Hasta una serie de estanques que están más altos, los cocederos o tajos. O sea que eran como el corazón de la salina, ¿no? Bombeando el agua del mar hacia arriba. Exactamente. Y una vez el agua estaba en esos cocederos, el trabajo del molino ya había terminado. Ah, A partir de ahí, entraba en juego el sol. El sol canario hacía el resto, evaporando el agua poco a poco, durante semanas, hasta que la sal, finalmente, cristalizaba. qué maravilla. Una colaboración perfecta entre el viento y el sol. Justo. Y esto no era una anécdota, ¿verdad? Era una industria clave. Fundamental. Esta tecnología era la base de la industria salinera canaria. Y la sal era el oro blanco de la época. Claro. Permitía conservar el pescado que se capturaba en el Banco Pesquero Canario Sahariano, que era un pilar de la economía. Por eso, estos aeromotores no son simples trastos viejos. No, no. Están catalogados como parte del patrimonio industrial nacional. Su tecnología, aunque parezca rústica, nos conecta directamente con los inicios de la mecanización, con la revolución industrial del 18. Y por lo que he visto en los documentos, no todos eran iguales. Había como dos modelos principales, ¿no? Sí, coexistían dos tipologías. La más habitual, la que todas tenemos en la cabeza, es el aeromotor de rotor de velas. La imagen clásica. Esa es. Una torre piramidal de madera, a veces sobre una base de piedra, y un rotor con esas velas de lona enormes que se podían desplegar o recoger. Eran estructuras imponentes, con diámetros que podían llegar a los 6 metros. Vaya. El otro tipo es el aeromotor de rotor multipala metálica. La torre era similar, de madera, pero el rotor tenía decenas de palas de chapa metálica. Muy parecido a los molinos de las pelis del oeste. Ah, ya sé cuáles dices. Entiendo. ¿Velas de lona o palas de metal? Pero ambos para lo mismo, ¿Para lo mismo? para bombear agua. Y aquí hay un detalle de diseño que a mí personalmente me parece fascinante. ¿Ah, sí? Sus proporciones no son casuales, no están hechas a ojo, siguen pautas clásicas, buscando una armonía visual, y las fuentes las comparan con la ley de Vitruvio del Renacimiento. Espera. ¿Cómo? ¿Me estás diciendo que los maestros artesanos que construían estas máquinas en mitad de una salina estaban pensando como artistas del Renacimiento? Bueno, no es tanto que tuvieran un tratado de arquitectura bajo el brazo, claro, Ya, me imagino. sino que formaba parte de una tradición constructiva. Buscaban una proporción, una armonía entre las partes que hiciera la estructura no solo funcional, sino también estéticamente integrada en el paisaje. Qué bonito. No eran solo máquinas, eran hitos en el paisaje.
Exacto. Claro, pero por muy bonitos que fueran, su gran talón de Aquiles era su dependencia total del viento. Y depender del viento en Canarias es una lotería. ¿Cómo gestionaban eso? Esa era la clave del oficio. Por lo visto, su rango de trabajo era muy estrecho, muy delicado. Ah, sí. Funcionaban de forma óptima con vientos de entre 3 y 8 metros por segundo, o sea, una brisa moderada. Vale. Si el viento era más débil, las aspas apenas se movían. Pero si era demasiado fuerte, y esto era lo peligroso, había que salir corriendo a recoger las velas, para evitar que el rotor se desintegrara. Y la pregunta del millón es, ¿cómo demonios medían esa velocidad sin un anemómetro, sin una app del tiempo? Ahí es donde entra la sabiduría del maestro salinero. No tenían instrumentos, así que usaban métodos puramente empíricos. La experiencia. Toda una vida de observación. Eran capaces de leer la fuerza del viento mirando el estado del mar. Las fuentes mencionan la escala de Beaufort, ¿sabes? Sí, claro. Ya que el mejor anemómetro era un señor con 50 años de experiencia mirando las olas. Básicamente, era un conocimiento sensorial, práctico, transmitido de generación en generación. No estaba en los libros. Y hablando de rotores rotos, para entender la fuerza con la que lidiaban, hay un detalle de física en los textos que es una locura, la llamada ley del cubo. Exacto. Es un concepto contraintuitivo pero fundamental. Significa que la energía del viento no aumenta de forma proporcional a su velocidad. No es lineal. No, aumenta al cubo de su velocidad. Para que nos hagamos una idea, si la velocidad del viento se duplica, la energía que golpea las aspas no se duplica. Se multiplica por 8. Por 8. Es que es una barbaridad. Ahora entiendo el pánico a un cambio repentino del tiempo. Claro. Un pequeño aumento en la velocidad provocaba un aumento brutal de la fuerza. Era un riesgo constante. Y me imagino que esa fragilidad fue también parte de su caída. Totalmente. Con el tiempo, los aeromotores fueron sustituidos por motores diésel. Un motor diésel era mucho más productivo, más fiable. Funcionaba siempre. Soplar el viento o no. Y esto llevó, claro, a su abandono masivo. Quedaron ahí expuestos a la erosión, al sol, a la lluvia y sobre todo al desuso. Es la imagen que tenemos hoy, esqueletos de madera en la costa. Y esto nos lleva a la gran pregunta de los documentos. ¿Cómo se conserva un patrimonio que ha perdido su función? ¿Qué haces con él? Esa es la encrucijada del patrimonio industrial en todo el mundo. Y aquí es donde llega la propuesta central del estudio. La idea de la que hablábamos. La idea, como decíamos, no es solo restaurarlos para que queden bonitos en una foto. La propuesta es reactivarlos. ¿A reactivarlos? ¿Cómo? Para volver a bombear agua. No exactamente. La idea es darles un nuevo propósito adaptado al siglo XXI. Convertirlos en pequeños aerogeneradores de baja potencia. Ah, el plan es acoplarles un generador eléctrico para que su movimiento, impulsado por el viento como siempre, produzca electricidad, darles una nueva vida. Vale, generar electricidad. Pero serían potencias muy pequeñas, imagino. ¿Para qué se usaría esa energía? No para venderla a la red, no. No, la cantidad sería testimonial. Y aquí viene la parte, si me permites, más poética y brillante del proyecto. A ver. No se busca verter esa energía a la red. La propuesta es usarla para un fin muy específico y simbólico, la iluminación de las propias salinas durante la noche. Manda, qué buena idea. O sea que el molino usaría el viento del día para iluminar su propio entorno por la noche. Justo eso. Esto permitiría crear rutas turísticas y culturales completamente nuevas. Imagina pasear por las salinas de noche. Se podrían diseñar recorridos cromáticos, jugar con las luces sobre el blanco de la sal, los reflejos en el agua. Crearía una experiencia sensorial, casi mágica, pasar de un paisaje productivo diurno a uno cultural y contemplativo nocturno. Exacto. Es una idea fantástica, le da un valor añadido increíble. Y técnicamente es muy complicado hacer esa reconversión. El estudio lo detalla bastante. Harían falta varias cosas. Lo primero, una caja multiplicadora. ¿Para qué? Porque los rotores de estos molinos giran muy lento, a pocas revoluciones, y un generador necesita girar mucho más rápido. La caja multiplicadora convierte un giro lento en uno rápido. Entiendo. Luego iría el generador en sí. Y, por supuesto, sistemas de almacenamiento. Baterías, claro, para tener luz aunque no sople el viento esa noche. Exacto. Un sistema de baterías para acumular la energía. Y proponen que se podría complementar con pequeños paneles fotovoltaicos integrados de forma discreta para asegurar la carga. O sea que el proyecto está pensado hasta el último detalle. Sí, y se enmarca en una filosofía que llaman conservación activa.
Conservación activa. En lugar de congelar un bien cultural, como un objeto en una vitrina, se le dota de un nuevo uso. La clave es que ese uso sea compatible con su esencia y que responda a necesidades actuales. Y en este caso, las necesidades son clarísimas: generar energía limpia y crear un turismo sostenible y de alta calidad. Esa es la idea. Un turismo que valore la cultura, la historia, el paisaje. Es que la simbiosis que se crearía es perfecta. Es un ciclo que se cierra de una forma elegantísima. Totalmente. Tienes estructuras del pasado que ya usaban energía limpia, el viento, y ahora volverían a usar esa misma energía para un propósito moderno, cultural y sostenible. Se recupera el patrimonio, se genera un nuevo atractivo turístico y de paso se contribuye, aunque sea a pequeña escala, a reducir emisiones. Es un proyecto redondo, lo es. Eso sí, las fuentes insisten mucho en un punto. Cualquier intervención debe ser extremadamente respetuosa con el patrimonio. Claro, Los nuevos elementos, el generador, los cables, deben ser reversibles y distinguibles de los originales. No se trata de falsear la historia. que se sepa que es del siglo XIX y que es del XXI. Eso es. Y que la rehabilitación de cada aeromotor debe estudiarse caso por caso. No es una solución única para todos. Hay que analizar el estado de cada uno. Es un plan a medida. Me parece que la imagen final que deja este análisis es potentísima. Hemos empezado hablando de unas ruinas olvidadas y hemos terminado imaginando faros funcionales. Mm. Faros que no solo se mueven con el viento, sino que generan su propia luz para iluminar su paisaje, reconectándose con la sociedad y encontrando un propósito nuevo. Y esto nos deja con una reflexión final. El estudio se centra en generar luz para estas rutas turísticas, una idea brillante. Pero, ¿qué otras aplicaciones de bajo consumo podrían tener? Buena pregunta. Podrían alimentar un pequeño punto de información, cargar dispositivos, sensores ambientales. Y si llevamos la idea un paso más allá, fuera de las salinas, ¿podría este enfoque aplicarse a otro patrimonio industrial abandonado? Como molinos de agua, norias. Incluso estaciones de tren en desuso. Podríamos convertirlos en pequeños centros autosuficientes que cuenten la historia de su pasado mientras sirven, de una forma nueva y sostenible, a nuestro futuro. Pero para el proyecto de fin de curso tengo que entregar la presentación final la semana que viene. Así que necesito ponerme las pilas este mismo finde.